que se han incorporado. Sorab, perdón la pronunciación. Anita Massa. Alaba Paima, alaba pa, Aloha. queridos amigos. ¿Cómo lo pronuncié? Muy feliz Buenas de verlo. tardes, Emma. Alaba Pa. Aloha, Buenas tardes. Pedrito. Alaba Pa, querido amigo. Yo vi el nombre de Silvia y no pude esperar. Así, tanto que lo he andado buscando, no lo encontraba. Mire dónde lo vengo a encontrar, ¿eh? Yo vi Silvia y dije, tengo que estar con Silvia. Aquí estoy con baja señal, porque estoy con la cámara cerrada, si no, no puedo hablar. Espero que estén muy bien todos, muy feliz de estar ahí. No hay ningún problema. Muchas gracias por acompañarnos. Y qué bueno que encontraste, Silvita. Anita, muy bienvenida. Entonces, queridos amigos, con mucho cariño, con mucha alegría, recibimos nuevamente a nuestra querida amiga Silvita Bustos. Bueno, amigos, muchas gracias. Me alegro mucho de poder compartir con ustedes porque hacía mucho que no lo hacía. ¿Por qué está bajo el sonido? Y bueno, este tema, ¿no es cierto?, del liderazgo moral, es un tema que lo está desarrollado por la Universidad NUR, ¿no es cierto?, en una gran profundidad. Ellos se han hecho eco de este tema muy grandemente, digamos, ¿no? Comenzando con el señor Eloy Anhelo y con Juanita Hernández, que son los que han capacitado siempre sobre esto. Entonces yo lo que más hemos hecho es armar un PowerPoint porque hemos participado muchas veces de cursos que se han dado sobre el tema, y es como muy interesante aplicar e identificar los tipos de líderes, ¿no es cierto?, que a veces desempeñamos nosotros en nuestras actividades diarias, ¿no? A veces nos identificamos con un líder autoritario, por ahí alguna conducta nuestra la podemos identificar con un líder paternalista, ¿no? Y bueno, el tema de autoanalizarnos y ver nuestro reflejo, el reflejo nuestro en estas definiciones, es como que ayuda a desarrollar nuestra capacidad para tener empatía, ¿no?, con los demás y poder realmente desarrollar la capacidad de un líder moral, que en realidad es el que acompaña, el que siempre acompaña a los demás en su crecimiento, ¿no? Como tendría que ser un maestro inspirador. O sea, el maestro inspirador, digamos, entre adultos es como si fuera el líder moral, ¿no es cierto? Que no manda a nadie, solamente acompaña en el crecimiento. Bueno, entonces todas estas placas, que para verlo sí o sí tenemos que analizar un poco las características de cada uno, ¿no es cierto?, para poder identificar. Entonces, cuando quiera, Emma, pasamos las plaquitas. Bueno, el objetivo principal de todo esto es tratar de lograr la unidad, ¿verdad? O sea que Bahá'u'lláh mismo siempre ha dicho que sin unidad no podemos lograr nada. Entonces, este tema tiene como objetivo limar nuestras asperezas, digamos, para poder, como uno de los caminos para lograr la unidad. No sé si alguien quiere leer la oración. ¿Pedro le gustaría leer? Oh mi Dios,
Une los corazones de tus siervos y revélales tu gran propósito para que sigan tus mandamientos y se atengan a tu ley. Ayúdalos, oh Dios, en sus esfuerzos y confiéreles fuerza para servirte. Oh Dios, no los abandones a sí mismos, sino guía sus pasos con la luz de tu conocimiento y alegra sus corazones con tu amor. Verdaderamente, tú eres su auxiliador y su Señor. Bahá'u'lláh. Gracias. Seguimos, pasamos, Emma. Bueno, siempre la base de todas nuestras actividades y de nuestro objetivo es partir de que el ser humano es noble por naturaleza. Entonces, la cita de Bahá'u'lláh sobre este tema, que dice: considerad al hombre como una mina rica en gemas de valor inestimable, y que solamente la educación puede hacerle revelar sus tesoros y permitir a la humanidad beneficiarse de ellos, es base para toda nuestra tarea de enseñanza en cualquier ámbito que se realice, ¿no? ¿Pasamos? Entonces, ratificar que debemos tener unidad para resolver nuestras diferencias. Ningún poder existirá si no es a través de esta unidad, y ningún bienestar ni felicidad se logrará si no es a través de la consulta. Mediante la consulta se puede distinguir entre estar ocupado y ser eficaz. Se puede redefinir los objetivos y utilizar mejor los recursos. ¿Pasamos? Bueno, los aspectos del ser es una ayuda esquemática que nos sirve para volver siempre a las bases, ¿no? Desde dónde estamos partiendo y por qué tenemos que educarnos algunos temas en nuestro ser. Entonces, se cree que si en el centro de tal conocimiento se encuentra la convicción de que el ser humano ha sido creado noble, su poder para transformar su propio carácter, adquirir nuevas actitudes frente a sí mismo y a los demás, y contribuir a la transformación de la sociedad, se verán grandemente realzados. ¿Pasamos? Bueno, entonces, a efectos ilustrativos, los aspectos del ser serían una combinación, ¿no es cierto?, única entre lo intelectual, lo espiritual, lo emocional, lo cultural, lo social y lo físico, que identifica a una persona. Si no tratamos todos estos temas en forma paralela, o sea que no podemos crecer en equilibrio. Entonces es importante siempre tenerlas en cuenta, todos los aspectos que tiene un ser humano para crecer y desenvolverse. Y en este tema puede tocar distintos aspectos, porque podemos tener culturalmente una educación donde ha sido autoritario, o espiritualmente también una religiosidad, digamos, autoritaria, o emocionalmente una educación paternalista. Entonces, estos tipos de líderes que se han desarrollado tienen que ver con el tipo de educación que hemos recibido.
por eso debemos identificarlo bien y para poder hacer los cambios personales y no influir negativamente en una comunidad donde estemos desarrollando actividades. ¿Seguimos? Bueno, la forma de pensar de una persona determina, por supuesto, el comportamiento que ella va a tener. Entonces, ¿reconocemos cuál es el modelo sobre el que actuamos diariamente? O sea que a veces no nos preguntamos porque actuamos nomás como sabemos. Entonces, al reconocer primero, podemos ver las contradicciones si las hubiere, porque por ahí estamos diciendo, hablando sobre algún tipo de características y sin querer estamos actuando de otra forma porque lo tenemos impreso en nuestra cultura o nuestra educación. Entonces, la idea es proponer un marco conceptual nuevo, la idea de ellos, ¿no es cierto? Y para desarrollarlo. ¿Seguimos? Entonces, las primeras ideas sobre en qué consiste el liderazgo moral habla sobre las dinámicas de integración y desintegración que caracteriza nuestra época. Por ejemplo, si uno preguntara, el punto central del problema que aflige al planeta, ¿en dónde se encontraría para ustedes, por ejemplo? ¿En la ecología, en la economía, en la religión o en la desunión? ¿Qué les parece? La desunión. ¿Alguno le parece algún otro aspecto? A mí la religión. La religión. ¿Y la religión? Ajá. ¿Qué otro? Yo apoyaría el concepto de la desunión, como dice el guardián, ¿no? Que es una plaga que ha dañado todas las sociedades, ¿no? La desunión está en la familia hoy, no en todas, pero está. La desunión está en la política. Vivimos un mundo desunido y el propósito de la revelación de la bendita belleza, ahí está el secreto, es la unidad divina de los mensajeros y también de la sociedad y de nosotros con Dios. Bueno, para explayarme un poquito más sobre por qué uno dice la religión, porque la religión, desde el punto de vista moral, espiritual, ellos son los que educan a la humanidad. La religión es la que educa. La religión es que coloca la moral, la religión coloca la ética, la religión coloca el comportamiento de toda criatura. Y por supuesto en el hombre. Como él dice en una parte, es un solo punto, el hombre la ha multiplicado. Claro. El tema es que como han ido llevando las cosas, como han ido desarrollándose las cosas en la humanidad, es como que nos ha llevado a marcar desunión en vez de unirnos, ¿no? Y nos ha llevado a desintegrar el tejido social en muchos lugares y en muchos aspectos. Y, por ejemplo, si yo les dijera que la progresiva pérdida de solidaridad, reciprocidad y lealtad, ¿no? Reciprocidad, solidaridad y lealtad, ¿a qué se deberían? ¿A la desintegración familiar, a la corrupción del Estado, a la pérdida de compromiso con principios morales, a las fallas en el sistema educativo? ¿Qué les parece? Yo contestaría todas las que usted anunció. Todo. Bueno,
y no hay una que rige, que se mete en las demás, porque miren, las leo de nuevo. La desintegración familiar, la corrupción del Estado, las fallas en el sistema educativo, la pérdida de compromiso con principios morales. Esa última. La O sea, última, la claro, pérdida de compromiso, sí. exacto. O sea que la pérdida de compromiso con los principios morales es la que desintegra la familia, la que corrompe el Estado y que la que lleva a producir fallas en los sistemas educativos, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Ah, sí, Ana. Ana puso lo mismo acá en el chat. Bueno, entonces, me parece que se fue para atrás una diapositiva. Ah, sí. Entonces, las primeras ideas sobre el liderazgo moral consiste en dinámicas de integración y desintegración que caracterizan nuestra época. Consistente en querer alinearse a los procesos de integración y teniendo una visión clara de la sociedad que desea crear y de algunas de las estrategias que ayudarán a lograrla. Y a partir de esta visión y de estas estrategias, luchar activamente para construir una sociedad mejor. Entonces, nosotros tenemos que ser conscientes de los procesos, ¿no? O sea, como bajáis, la integración la vamos viendo en el desarrollo, en el crecimiento de las comunidades, ¿no? Y la desintegración en todo lo que tenemos alrededor. Entonces, alinearse a un proceso de integración, en este caso sería como ponernos al pie de los planes de la Casa de Justicia, de los planes mundiales. Entonces, la visión clara de la sociedad que desea crear con estos principios y de alguna de las estrategias que ayudarían a lograrla. Entonces, a partir de esta visión y de las estrategias, ahí nosotros vamos formando este tejido de crecimiento. ¿Seguimos? Bueno, entonces lo que vemos acá, lo que vamos a ver es para tener una visión clara de la sociedad que se desea crear, algunas estrategias que ayudarán a lograrla y a partir de esta visión y de estas estrategias luchar activamente para construir una sociedad mejor. La próxima. Bueno, meras ideas sobre en qué consiste el liderazgo moral. Ideas. No se puede hablar de liderazgo sin referirlo a un grupo. El liderazgo se ejerce en el contexto de un grupo, ¿verdad? Las tres funciones principales de cualquier grupo y que contribuyen a su funcionamiento son, primero, conservar y fortalecer la unidad del grupo. Segundo, llevar a cabo las tareas para las cuales el grupo fue creado. Y tercero, desarrollar las potencialidades de los miembros del grupo. Entonces, estos tres principios, digamos, tienen que ser interactivos para que crezca y tenga, pueda cumplir el objetivo del grupo. Conservar y fortalecer disculpen, la unidad, llevar a cabo las tareas, teniendo en cuenta el objetivo para el que fue creado ese grupo, y que se desarrollen las potencialidades de todos los miembros del grupo. Y siempre todos los miembros del grupo van a ser distintos, porque ninguna persona es igual a otra. Entonces acá es donde entran a jugar todos los valores y todos los principios internos que tenga una persona, ¿no? Y todos sus componentes.
Los diferentes modelos de liderazgo pueden evaluarse según el grado en el que contribuyan al logro de estas funciones. ¿Pasamos? Bueno, entonces acá, antes de esta me olvidé de preguntarles. Sacala, a ver si no la leyeron. Bueno, era... porque la pregunta tenía que ver con la Organización Mundial de la Salud, sí, que consideraba que el obstáculo principal para lograr la salud para todos en el año 2000, que fue un plan mundial increíble que habían armado, ellos llegaron a una conclusión. Querían saber cuál fue la razón por la que no funcionó el plan, a pesar de todo lo que se había invertido ahí. Entonces, ¿fue por financiamiento, por organización, por capacidad o por liderazgo moral? ¿A ustedes qué les parece? Bueno, ahora ya leyeron. Bueno, pero más que nada es para pensar, ¿no? O sea, porque muchas... ponela nomás, Emma. Por liderazgo moral, Siana. O sea que en el 87, ¿no es cierto? Este es un ejemplo, o sea, fuera del contexto de nuestras comunidades, ¿no? Bahá'í me refiero. En 1987, la OMS evaluó la primera década de su plan global para proveer salud para todos en el mundo, en el año 2000. Entonces, la evaluación determinó que fue un fracaso ese plan, ya que durante ese periodo ningún país del mundo estableció un sistema primario de salud para todos sus habitantes. Entonces la evaluación concluyó que no fue la falta de conocimiento científico, porque tenían lo máximo, ni la falta de modelos administrativos, porque también tenían lo máximo, ni la falta de recursos financieros. En realidad lo que motivó el fracaso de esta primera década del plan fue la falta de liderazgo moral en todos los niveles de la administración de salud en el mundo. O sea que el personal profesional y político que trabajaba en los ministerios de salud no utilizaron el liderazgo moral para acompañar todo este proceso, ¿no es cierto? Y no resultó, a pesar de económicamente tener lo máximo, científicamente también, administrativamente también. O sea, sin la parte humana de acompañamiento que hace el líder moral, no tuvo ningún resultado, ningún buen resultado. Entonces, el elemento que faltaba para el éxito era ese liderazgo moral comprometido con los valores de la justicia social, la equidad y la participación en los que se basaba ese plan. Pasemos al otro. Qué importante lo que usted está mencionando, porque Sí. uno si lo lanzáramos hoy día, Sí. eso es lo que está pidiendo hoy día la sociedad en su conjunto. Sí. En todo ámbito de vida, hablando de lo político, de lo económico, de lo espiritual, en todas las áreas del conocimiento humano, eso es lo que pide. Y eso es lo que está exigiendo poco a poco. Porque hoy día estamos siendo guiados por líderes que no tienen ese atributo, o lo tienen muy sumergido, o muy escondido. Vio, Carlos, que este tema, por eso es importante, porque vio que la Casa de Justicia está hablando sobre acción social, ¿no es cierto? Que entremos en la acción social y que trabajemos con otras organizaciones. La mayoría
el problema que tienen es esto. Entonces, capaz que una de los temas, uno de los temas, a ver qué dice Armando, un compromiso moral y de unidad de criterios en la pandemia, hemos visto, sí, sí. Se me fue, a ver, pero vamos a ver si lo puedo ver. Ajá. Ah, espera. Vamos a leerlo todo. Un compromiso moral y de unidad de criterios en la pandemia hemos visto cómo las naciones más desarrolladas o con mayor capacidad económica adquirieron en la mayor parte del lote de vacunas y en el tiempo las cepas variantes vinieron de África en India. Y si se hubiera actuado en justicia y con liderazgo moral, eso no hubiera sucedido. Esto nos muestra que el liderazgo moral, la inteligencia espiritual, es necesaria en este siglo, en este día. Eso nos puso Armando en el chat. Exacto. Entonces, capaz que este tema es un tema bueno para trabajarlo, o sea, como contribución de acción social con otros organismos, ¿no? Porque dentro de la acción social lo que tenemos que hacer es trabajar con los principios de la fe, sin hablar de la fe. Entonces podemos hablar, desentrañar todos estos, identificar los tipos de líderes, hablar del líder moral, y eso va ayudando al quedar expuesto, porque cuando quedan expuestos las situaciones, es como que es el primer paso para que hacer un paso atrás y empezar a mirarse, ¿no? Eso es lo que le pasa a las personas, nos pasa como seres humanos. Entonces, desde ya estaríamos ayudando a que por lo menos reflexionen, por lo menos donde hablemos reflexionen. Mire, yo siempre trabajé en un laboratorio, les cuento un caso chiquito mío, ¿no es cierto? Entonces, últimamente, estos últimos años, entraron muchos jóvenes a trabajar. Yo siempre discutía con los más viejos, ¿no es cierto?, de algunos tipos de liderazgos, ¿no es cierto?, dentro del laboratorio, pero, bueno, siempre, porque bueno, somos viejos, entonces arrastramos cosas, ¿no es cierto? Cuando entraron todos estos chicos jóvenes, eran peores que los más viejos. Yo me quería morir, porque yo me puse tan contenta que venían jóvenes, pero el tema del autoritarismo resulta que eran peores que los otros. O sea, todos querían hacer la suya, ¿vio? Y no querían compartir, o sea que era un desastre para trabajar. En un laboratorio, si no trabaja en equipo, no se puede trabajar. Bueno, en ningún lado, pero es un trabajo específico en equipo, ¿vieron? Entonces, bueno, armé un PowerPoint de Juanita y les pasé, y como que estaban viendo un extraterrestre, ¿no? Porque es como que nunca habían pensado ni siquiera en eso, ¿no? Entonces, como a veces uno trae incorporado cosas y sigue, y no saben en lo que está haciendo, ¿no? Bueno, por eso, bueno, les propongo que sí, que piensen sobre este tema, en una de esas pueden trabajar. Hay mucho material de ellos en la Universidad NUR para trabajar sobre estos temas con quien quiera, dentro de las comunidades bahá'í como fuera. Está muy bien desarrollado. Yo hice un resumen, ¿no? Estos son cursos que se hacen durante mucho tiempo. Bueno, entonces, acá donde habíamos quedado, que se requeriría un liderazgo moral comprometido con esos valores para inspirar esfuerzos sostenidos en la lucha por lograr los cambios presupuestarios.
prioritarios y estructurales a fin de establecer los servicios de salud primario para los más necesitados. Eso era uno de los problemas que ellos tenían. Un liderazgo moral para asumir los riesgos personales inherentes al enfrentarse a la resistencia al cambio. Y en resumen, no son ni el dinero, ni la capacidad organizativa, ni siquiera los conocimientos los que faltaban para mejorar el mundo, sino el liderazgo moral necesario. Pasemos a la próxima. Es un ejemplo muy lindo, ese siempre lo menciona Juanita. Bueno, acá vamos a ver una especie de resumen de cada líder, ¿no? El líder autoritario, bueno, es fácil identificarlo, da órdenes, espera una obediencia inmediata, exacta y sin cuestionamientos de su autoridad. Evita el diálogo y no permite que nadie le pida una explicación acerca de sus órdenes. Sin diálogo no puede haber consulta, no puede haber crecimiento, no puede haber nada. El prototipo del líder autoritario se encuentra generalmente en las organizaciones militares, ¿no? Por su tarea específica. O sea, que hay tareas que sí, igual que el líder autoritario también se aplica en una actividad que uno puede verla positiva. Por ejemplo, el que dirige un escalamiento en una montaña. Tienen que hacerle caso al que va primero. Si no le hacen caso al que va primero, se van todos abajo, ¿no? Entonces, en ese caso, tiene que aplicarse el líder autoritario. Pero generalmente es en una situación de riesgo, ¿no? Pero cuando antes de subir a la montaña tuvieron que tener otro tipo de disciplina para conocer las técnicas, por ejemplo. Bueno, aunque el liderazgo autoritario también es común en las relaciones patrón-obrero. A lo mejor el obrero conoce mejor el trabajo que el patrón y no le permite hablar el patrón. Entonces, el trabajo que es beneficioso para el patrón resulta que se hace mal por no escuchar, ¿no? Bueno, sigamos. La próxima. Bueno, los subordinados de un líder autoritario suelen sentir resentimiento, el cual se expresa en forma abierta o indirecta. O sea, esto siempre pasa. Entonces, no, o sea, las energías que se ponen en el trabajo, tanto del líder como de los demás, es como que es muy escasa, porque todo está trabajando forzado, ¿no es cierto? Es muy común ver en los trabajos cuando hay un líder autoritario que dice, no, se hace como yo digo. La gente trabaja de gano, no lo hace con cariño, lo hace para cumplir y por ahí está viendo que va a salir mal, ¿no? Bueno, si es de forma abierta, lleva a la rebeldía o a la sublevación, y si es de forma indirecta, da lugar a una resistencia pasiva que socava el trabajo que hay que hacer. Y muchas veces surgen problemas misteriosos que obstruyen el trabajo y para los cuales no se encuentra a ningún responsable. Las tareas se llevan a cabo lentamente, o sea que no se desperdician los recursos, ¿no es cierto? De todos, desde los recursos del líder, de las personas como individuos y del trabajo que tengan que hacer. Sigamos. Bueno, debido a los sentimientos de resentimiento y rebeldía provocados por el liderazgo autoritario, no se crea la unidad del grupo nunca, eso sí. A veces por miedo se aparenta una unidad, pero que no existe. Tampoco se desarrollan las potencialidades de los miembros del grupo. Al contrario, porque también si trabajan por miedo, es como que no demuestran cuáles son sus cualidades tampoco. Y al contrario de lo que puede pensar el líder autoritario,
no es una manera eficaz de lograr la realización de las tareas o metas debido a la falta de compromiso con las mismas por parte de los miembros del grupo. Sigamos. En la unidad familiar es el lugar donde el cambio de este tipo de liderazgo ha de comenzar. Porque el que tiene la responsabilidad a veces, ¿no es cierto?, se siente que tiene que ser autoritario. Y a veces cuesta con los hijos. Es donde más se puede practicar. Eliminar este tipo de liderazgo. Aprender a consultar con los que uno piensa que saben menos que uno les tiene que enseñar. Bueno, entonces, desde estos comienzos, ¿no es cierto?, desde la célula familiar, que es la base de la sociedad, es donde tenemos que practicar, porque para eso es la familia, para practicar el crecimiento de todos, ¿no? O sea, lo que se dé en la familia se va a dar afuera, pero con otras características, por supuesto, ¿no? Entonces, las características persistentes del liderazgo autoritario pueden estar entre los impedimentos más serios para fomentar la evolución de una cultura verdaderamente democrática. Seguimos. Bueno, este lo vamos... Este me quedó la letra muy chiquita, pero está hablando por qué, un ejemplo, ¿no?, de un líder autoritario. ¿Por qué se usa la madera del nogal? Entonces dice que un sargento le preguntó a un grupo de soldados por qué se usaba la madera de nogal para hacer la culata del fusil, no sé. Entonces, bueno, entonces cada uno dio una opinión, uno porque es una madera dura, otra porque dijo que no sabía. Bueno, y él siempre le decía, todas las opiniones que daban, él decía que era falso, ¿no es cierto? Entonces, al final le dijo, la respuesta del sargento fue que se usa esa madera porque está en el reglamento. O sea que ahí nadie tenía que pensar, como está en el reglamento hay que hacer eso. Entonces, es una forma de dar órdenes, ¿no es cierto?, y de llevar adelante situaciones sin ver las mejores opciones, solamente porque alguien lo ordenó antes, ¿no?, y seguir esa línea de ordenamientos, sin pensar. Bueno, pudiendo haber alguna situación mejor, ¿no?, en otro contexto. ¿Sigamos? Bueno, hay acá otro ejemplo que siempre se da, ¿no es cierto?, que La venganza del jardinero se llama. ¿Quién quiere leer? Así no se cansan de escucharme. Emma, ¿quieres leer? ¿Puedo leer? Ah, José María. Okay. José María dice. Sí, yo soy José María. Bueno, José María, Okay. ¿quieres leer? Ok. Dice, líder autoritario. Sí. B. Reflexionar sobre el relato La venganza del jardinero. La venganza del jardinero. En un jardín vivía una pareja de espléndidos pavos reales. Ahí se cortó. A ver. Otra vez. En un jardín vivía una pareja de espléndidos pavos reales. Las aves daban gran gozo al jardinero, quien las cuidaba con devoción. Lleno de codicia y envidia, un vecino que miraba por el cerco no aguantaba el hecho de que alguien tuviera unos pavos reales tan bellos y él no. En su envidia, tiraba piedras al pavo real. El jardinero lo vio y se encolerizó.
Pero el vecino no podía quedarse tranquilo. Comenzó a lisonjear al jardinero y pedirle si no podía al menos tener un pavo real recién nacido. Pero el jardinero se lo negó. Finalmente el vecino pidió al dueño si podía tener un huevo de pavo real. El dueño indicó al jardinero que le diera al vecino un huevo del nido. El jardinero obedeció. Después de un tiempo el vecino vino y se quejó al dueño. Algo le pasa a este huevo. Mis gallinas se han sentado encima de él durante semanas, pero no ha nacido ningún pavo real. Otro empleado escuchó la conversación y después preguntó al jardinero, ¿por qué no nace un pavo real del huevo que diste al vecino? Cocí el huevo primero, respondió el jardinero. Bueno, entonces, si este hombre, en vez de envidiar y codiciar y todo eso, lo hubiera tratado bien, se lo hubiera pedido de buena manera, a lo mejor tendría un montón de pavos reales, ¿no? Pero cuando las cosas son autoritarias, las reacciones de las personas son siempre negativas. ¿Sigamos? Bueno, ahora pasamos a otro líder paternalista. No, es interesante ver que a veces, vamos a decir así con cariño hacia nosotros mismos, le decimos, le damos órdenes a nuestros hijos. No hagas eso. O vení para acá que te dije que vengas, ¿no? Entonces cuesta más que lo haga. Si uno se sienta un minuto y le dice, mira, esto se puede romper, mejor pongámoslo acá, o le dedicamos un poco más de tiempo, sin ejercer esa autoridad, y los chicos lo hacen y con cariño. Entonces, a veces no lo hacemos solo con los chicos, lo hacemos con los grandes, y ahí vienen los problemas. Bueno, entonces el líder paternalista, ¿cómo es? Desea el bienestar de los otros miembros del grupo, por supuesto. O sea, siempre el que está ejerciendo el autoritario o el paternalista siempre piensa que está bien lo que está haciendo, que es lo mejor, ¿no? Nunca se sentó a pensar. Y estar motivado por un verdadero sentimiento de cariño hacia ellos. Desea el bienestar, los cuida, los proteja, quita todos los obstáculos de su camino y les dice que no se preocupen porque él ya lo ha resuelto todo. O sea que acá nos parecemos a veces que las mamás hacemos eso con los hijos y en vez de hacerle un favor, los perjudicamos. Bueno, a veces puede preguntar a los miembros del grupo sus opiniones y dar una impresión externa de ser un líder democrático. Pero, sigamos, no ayuda a los miembros del grupo a desarrollar sus capacidades. Probablemente no piensa uno que tenga muchas. O sea que en el líder paternalista, uno interiormente está como subestimando un poco al otro, ¿no? Porque lo hace por el otro pensando que capaz que lo va a hacer mal. Entonces, uno quiere ayudarle, pero a su vez, porque piensa que lo va a hacer mal, ¿no? Entonces, ahí es donde uno tiene que reflexionar. Lo que hace un ser humano, lo puede hacer cualquier otro ser humano del mundo. O sea, cuando yo daba clase en la universidad, les decía así a los chicos, si yo aprendí esto, cualquiera de ustedes lo pueden aprender. Entonces, acá lo que sabe una persona lo puede saber cualquier otra. Entonces, no son razones para comportarnos así, ¿no? Entonces, porque al final tomamos la decisión nosotros.
Entonces, le satisface saber cuán necesario es él para los demás. Entonces, caemos ya en una forma de decir, bueno, qué bien, yo soy re útil para este grupo de personas, porque sin mí no van a poder llegar a la meta. Yo sé que de lo que usted está hablando, estimada Silvia, ¿sí? me hizo recordar Sí. cuando el Bahá'í tiene que enseñar. Sí. El Bahá'í cuando tiene que enseñar, enseña, digamos, él le dice, enseña hasta cuando tú te des cuenta que es necesario, ya, pero después deja al amigo que él se desarrolle. Claro. Entonces, acá uno le está diciendo, no seas paternalista por 10, por 20 años, no. Él cuando dice, enseña, pero enseña hasta cuando tú te des cuenta que ya él necesita que camine por su propio sendero. Bueno, exacto, Carlos. Es, lo que usted ha dicho es muy importante analizarnos y ver que no hagamos esto con los amigos que están estudiando la fe también. Porque, y le queremos explicar, y le queremos explicar, y le queremos explicar, y los asfixiamos. Y ellos, y cada uno tiene sus tiempos, y tiene su momento, y necesita darse cuenta solo de las cosas, ¿no? Ir asimilando solo las cosas. Bueno, entonces, por eso a veces los miembros, por eso a veces se produce rechazo. O sea, uy, no vino más mi amigo. Y porque yo estoy pensando que no puede entender y le explico 20.000 veces lo mismo, a lo mejor. Entonces, a veces los miembros del grupo en los que hubo un líder paternalista se resisten a los cambios también, que requieren que ellos asuman la responsabilidad por sí mismos. O sea, por ejemplo, puede ser un grupo de amigos que alguien tiene, es paternalista y se acostumbran que él haga todo y los demás no crecen, ¿no? Entonces, no los dejamos que desarrollen sus capacidades. Y en una comunidad todos tenemos que crecer, todos tenemos que tener esa posibilidad porque cada uno va a hacer un aporte diferente, va a enriquecer a la comunidad. Bueno, si este liderazgo terminara de repente, por ejemplo, en una situación así, los miembros del grupo se quejarían y hasta pueden exigir otro líder paternalista, porque se acostumbran a no pensar. Y es justamente, ¿no es cierto?, lo que en las clases de niños o en los talleres de valores, siempre lo que tratamos es de explicarles a los chicos que tienen que pensar con su propia cabeza, que tienen que reflexionar, y siempre le tratamos de preguntar qué es lo que piensan ustedes, él que piensa, todos somos diferentes, y después cuando somos grandes, ¿viste? Mejor que piense el otro. No puede ser eso. Por ahí tenemos que revernos. A ver, me parece que Ana puso algo en el chat. A ver, voy a ver. A ver. Ah, que se va. Bueno. Ah, Armando. Bueno. Sí. Bueno, entonces, no se les ocurre que podían hacer algo para ayudarse a sí mismos. ¿Por qué han de esforzarse si tienen el derecho a que los cuiden? ¿No? O sea que se transforma el tema de su crecimiento en decir que tienen derecho a que otro los cuide, que otro piense por ellos, ¿no? Cuando cada uno, para poder desarrollarse como ser humano, tiene que desarrollar todas sus capacidades. Bueno, sigamos al otro. Los grupos que se han acostumbrado al liderazgo paternalista no pueden transformarse de la noche a la mañana en organizaciones verdaderamente participativas. Entonces, a veces, acá esta reflexión sirve para las comunidades nuestras, ¿no? Que no son muy grandes y a veces nos apoyamos en personalidades fuertes, ¿no?
necesitan adoptar un nuevo marco conceptual de liderazgo. O sea, pero para cambiar eso, porque nadie lo hace intencionalmente, todos lo hacemos porque pensamos que es mejor. Pero tenemos que tomar conciencia de que no es mejor y cómo tenemos que canalizar las cosas. Sigamos el otro. Bueno, después tenemos un líder sabelotodo. El liderazgo sabelotodo tiene lugar cuando una persona posee conocimientos muy superiores a los del resto del grupo y trata de dominar al grupo usando sus conocimientos. O sea, no es necesario que, no es que porque sepa mucho una persona va a ser un líder sabelotodo. Es cuando trata de controlar a los demás con el conocimiento. Entonces, este liderazgo se suele ver en círculos académicos, en las escuelas, en consultorías y en asesorías técnicas. El líder sabelotodo se aprovecha de cada oportunidad para jactarse de sus conocimientos o experiencias. Le gusta hablar de sus habilidades. Al mismo tiempo, trata de disminuir la credibilidad de otros miembros del grupo al ridiculizar de manera sutil sus ideas y sugerencias. Cambiemos. Bueno, esta actitud de superioridad crea sentimientos de inferioridad entre los otros miembros del grupo, o sea que esto es importante, ¿no? Porque siempre hay un dibujito que es un árbol como con muchas manzanitas cuyas ramas llegan hasta el suelo. Entonces, eso simboliza una persona que sabe mucho. O sea, cuando más cargado de frutos está un árbol, es más humilde, ¿no? Entonces, no es lo que refleja la superioridad en algún tema, no se refleja de este modo que dice acá, se refleja con mayor humildad. Se pierde así la riqueza del conocimiento vivencial que el grupo pueda tener con respecto al tema. Entonces, el líder sabelotodo a menudo se desanima también él. Se queja de que nadie participa ni contribuye. La falta de integración entre el líder y los otros miembros del grupo afecta tanto a la unidad del grupo como a la ejecución de las tareas. Sigamos. Los que practican los tres modelos anteriores, ¿cuáles eran? El autoritario, el sabelotodo y el paternalista, ¿no? Tal vez sean sinceros en su deseo de ayudar al grupo, sin darse cuenta de que su actitud lo impide. Por el contrario, hay otro líder, que es el que vamos a ver ahora, que es el manipulador, que solo aparenta pensar en el bienestar de los demás a fin de esconder sus verdaderos motivos e intereses personales. Pasemos el otro. Cuando las personas se dan cuenta de que han sido manipuladas, se vuelven cínicas y desconfían de cualquier organización o proyecto posterior que se les ofrezca para ayudarles. Entonces, esto sucede, o sea, muy notablemente, por ejemplo, en la parte política, ¿no es cierto? Que por ahí usan un grupo de personas, se le promete cosas, se convenza para que lo apoyen, y después no hay reciprocidad. Entonces, después que se haya dañado seriamente el espíritu de cooperación de un grupo, como resultado de haber confiado en las falsas promesas de un líder manipulador, suele ser sumamente difícil recuperar la confianza de la gente. Y acá esto es un tema que a mí me parece importante, porque cuando alguien confía,
lo que lastima, ¿no es cierto?, es el corazón de la persona. El corazón es donde Dios se conecta con el ser humano. Entonces es donde más duele. Entonces si uno le lastima la parte que más duele a un ser humano, es la que más difícilmente demora en volver a la normalidad. ¿Seguimos? Me parece que fue para atrás. ¿Otro más? Bueno, entonces, dice, reflexionemos en relación a los 4 tipos de líderes mencionados. Tienen necesidad de desarrollar el ego del poder. Por un lado, el líder quiere dominar al grupo. El líder autoritario lo quiere dominar con autoridad. El líder paternalista con amor. El líder sabelotodo con conocimiento. Y el líder manipulador con manipulaciones. O sea, quiere controlar la toma de decisiones del grupo con autoridad, con amor, con conocimiento y con manipulaciones. O sea, ¿qué 4 factores más diferentes? ¿No? Pero todos esos factores, si estuvieran unidos de otra forma, serían muy positivos. Pasemos otra. Entonces, todos estos factores, estos modos, destruyen el potencial inherente del grupo. O sea, provocan resentimientos y rebeldía y bloquean los esfuerzos positivos. Crean dependencia, o sea, paraliza la iniciativa creativa. Produce complejo de inferioridad. Mina la confianza en conocimientos y habilidades propias, que es lo que se quiere desarrollar, las capacidades del ser humano para que el grupo sea más productivo. La desconfianza destruye la base del esfuerzo cooperativo. Entonces, todos estos tipos de actitudes que generalmente, o sea, a no ser en situaciones muy específicas, vamos a encontrar un líder propiamente que represente cada uno de estos tipos, ¿no? Generalmente lo que deberíamos analizar es qué porcentaje cada uno tiene de estos líderes, de estos tipos de líderes y cuándo los está aplicando. Bueno, sigamos. Entonces, destruyen el potencial del grupo. Eso es lo más importante, ¿no? Que tomar conciencia que el dominio del grupo por una persona bloquea la interacción creativa entre los diferentes miembros del grupo. O sea que no puede haber interacción con estos tipos de líderes. En contraste, cuando se estimulan los miembros del grupo, los miembros comparten ideas, participan en procesos de toma de decisiones, toman la iniciativa, comparten las responsabilidades, y entonces esas fortalezas y esos discernimientos de cada miembro ayudan a compensar las debilidades y percepciones erróneas de alguno de los otros. Entonces, este efecto sinérgico lleva a un grupo tal a logros muchos mayores de los que se puede esperar de cualquier grupo dominado por un líder. Sigamos. Bueno, también hay un tipo de líder que le llamamos líder democrático, que tiene 2 características distintivas. Hay un tipo de líder democrático, o una de sus características, digamos, son su compromiso con el proceso de elecciones de elementos.
y el otro es con el proceso participativo en la toma de decisiones. O sea que hace participar en la toma de decisiones. Entonces, aunque por definición todos los líderes democráticos son elegidos, una vez que asumen una posición de liderazgo, es el tema. Algunos adoptan características de los otros modelos prevalecientes de liderazgo y tratan de dominar los procesos de toma de decisiones. Y otros tratan de ser participativos, pero las discusiones se estancan en el debate entre facciones opositoras. A ver, sigamos. Entonces, el concepto del liderazgo democrático frecuentemente se limita al ámbito del liderazgo formal. Para muchas personas, la idea del liderazgo democrático no va mucho más allá de permitir que los miembros tengan la oportunidad de votar por los que serán los líderes del grupo y darles la oportunidad de expresar sus opiniones, aunque estas opiniones rara vez se tomen en cuenta. O sea que se aplica la democracia, el sentido democrático, ¿no es cierto?, como para que todos hablen, todos den ideas, ¿no es cierto?, todos voten, pero después el líder es el que toma la decisión. Muchas veces se discute sobre cuán representativo es el líder democrático. Aunque todos votan para elegirlo, ¿quiénes seleccionan a los candidatos entre los que hay que elegir? ¿O cómo son seleccionados? Entonces, el sistema de nominaciones, propaganda y campaña generalmente no favorece a candidatos honestos que se caracterizan por el espíritu de servicio. Más bien favorece a candidatos que se caracterizan por un comportamiento egocéntrico y el amor por el poder, que dicen y creen que yo soy el mejor para esa situación. Yo soy el mejor, por eso votenme a mí. Bueno, sigamos. Bueno, la idea de representar los intereses de quienes lo eligieron se lleva al extremo en el que la persona elegida busca promover los intereses de sus electores a cualquier costo, aunque se perjudique a la totalidad, ¿no? Entonces, para justificar su elección, puede favorecer a un grupo, aunque sea un daño para todos. Debemos cuestionar si un compromiso con el proceso de elecciones y con la participación resulta suficiente para asegurar un buen liderazgo. ¿No existen también otras capacidades importantes? No hay iniciativa, o sea, la perseverancia, la rectitud de conducta, la justicia, la autoevaluación o el espíritu de servicio. ¿Y qué sucede con la vasta mayoría de las personas que no tienen una posición formal? ¿Acaso ellas no pueden ejercer liderazgo en la sociedad? Seguimos. Entonces, elementos del líder moral. Aquí vamos a, después de analizar que debemos hacer algo mejor que eso, vamos a ver la propuesta del líder moral, ¿no? Entonces, los elementos que tiene que tener un líder moral es la forma de pensar que determina el comportamiento. A veces esa forma de pensar, el modelo mental, ni siquiera es consciente. Por eso es que debemos analizar todo. O sea, por eso es que antes de hablar del líder moral, debemos analizar todo lo demás, para hacer conscientes todos los procesos y poder ir modificándolo. Entonces, las personas generalmente actuamos, no actuamos pensando qué tenemos grabado.
vamos haciendo y tomando determinaciones. Y la importancia de la reflexión es fundamental para el desarrollo de una comunidad, de un individuo y de una comunidad. Entonces, por eso, para poder adoptar un nuevo marco conceptual de liderazgo, hay que primero poder reconocer el modelo mental sobre el que se actúa. Después debe ver sus contraindicaciones o sus contradicciones, y por último, ya puede presentarse un marco conceptual nuevo. O sea, la sinceridad es fundamental y el autoanálisis, ¿no? Para poder limar las puntas. La próxima. Entonces, el líder moral tiene 6 elementos básicos o principales en la que tiene que asentarse. La creencia en la nobleza esencial del ser humano. El liderazgo orientado al servicio. Que el propósito del liderazgo es la transformación personal y social. La responsabilidad moral fundamental de investigar y aplicar la verdad. La trascendencia y el desarrollo de capacidades. O sea, son 6 elementos principales o básicos que debe tener en cuenta un líder moral para actuar. Sigamos. Bueno, los conceptos sobre la naturaleza humana que prevalecen, por ejemplo, son el racista, el animal racional, el determinista o el pecador. O sea, son conceptos de cómo es el hombre. O sea que nosotros partimos siempre, ¿no es cierto?, de la nobleza del ser. Pero los que nos rodean y las culturas en las que nos movemos tienen estas improntas, ¿no es cierto? Tienen improntas racistas, tienen improntas de que el hombre es un animal racional, tienen improntas del determinismo o del pecado, o distintos factores, ¿no es cierto?, con los que se juegan, digamos, en el desarrollo de una sociedad. Por eso es que los mencionamos, porque influyen en cómo se mueve un ser humano. Entonces, por ejemplo, una definición de racista, ¿no es cierto?, es una persona que cree que algunas personas son superiores o inferiores. Entonces les será fácil justificar que se den privilegios a los que él considera que es superior o privar de cosas al que considera que es inferior. Entonces su concepto de sí mismo dependerá de dónde cree que pertenece. Entonces él mismo se va a poner en una de estas evaluaciones. Bueno, cuando se habla del animal racional, se consideran naturales las tendencias hedonistas y un énfasis en el bienestar y en el placer físico. El comportamiento egocéntrico y agresivo también es visto como normal. Las personas con este punto de vista tienden a justificar sus acciones y conductas en términos de la satisfacción de sus propias necesidades. Después, el otro tipo de concepto sobre la naturaleza humana es la determinista. La vida de cada ser humano está determinada en todo o en parte por fuerzas más grandes que él. Entonces, las religiones que sostienen la predestinación o el concepto de karma y las escuelas de ciencias sociales que ven a la persona como un producto de fuerzas sociales, comparten esta filosofía. En ambos casos, el resultado es una renuncia a la responsabilidad. Entonces, la persona no es responsable de su conducta, sino una víctima de fuerzas superiores. Entonces, no
No hay que culpar o castigar o educar a las personas por el daño que hacen, pues son víctimas de las circunstancias de sus vidas. Entonces se pone el énfasis en la necesidad de cambiar la sociedad. Se aboga por la transformación social sin ver la necesidad de la transformación personal como parte de dicho proceso. Bueno, y después está el concepto de la naturaleza humana como pecadora. Entonces el ser humano se lo determina como incorregible porque tiende a errar y posee defectos. Esto lleva a cierta humildad, a ser comprensivos con los errores de los demás. Pero este concepto de pecado suele confundirse y mezclarse con el tema de la salvación religiosa por medio de aceptar las doctrinas, algunas doctrinas y prácticas de una u otra congregación. Esto a su vez puede llevar a lo que se lo describe como santurronería, ¿no es cierto? Así lo describe el concepto, ¿no? O la intolerancia, y se condena a los que parten las creencias que no son semejantes a la de uno. Este modelo mental considera a la fe y a la razón como antagónicos y tienden a ubicar la fe por encima de la razón. Llevando al extremo, pueden degenerar en un fanatismo que desacredita la naturaleza y el papel de la religión en las sociedades. La próxima. Bueno, yo no sé, Emma, porque es como que me parece que ha pasado mucho tiempo. ¿Cuánto lleva? Porque si está siendo muy largo, lo podemos hacer en 2 partes. O seguimos. No sé qué dicen los amigos, si quieren parar aquí, conversamos sobre el transcurso de la reunión y podemos seguir en otro momento o terminamos. Quedan Depende como cuánto 8, falta. sí, quedan como 8 láminas. Más o menos. Es bastante. Es bastante. Yo creo que podemos dividirlo, Emma. Ok. Como quiera. ¿Sí? ¿Qué opinan los demás amigos? Yo creo que para mí la que podría tomar una decisión más razonable sería la misma señora Silvia. Decir, pucha, no, mira, yo creo que estas 8 las podemos pasar y después abrir, digamos, el que cada amigo pueda opinar algo de lo que la señora Silvia está exponiendo o qué concepto tiene como una buena liderazgo democrático. Va a quedar autoritario esto. No, miren, lo que sucede es que el tema es bastante interesante. Sí. ¿Saben por qué? En mi experiencia, o sea, todos dependemos en los trabajos, ¿no? En las familias. O sea, hay un líder. Sí. En la familia es el padre, la madre, quien dirige o quien mantiene el hogar, ¿no? Entonces, si no sabemos nosotros, o sea, con estos conocimientos que nos está dando la señora Silvia, podríamos actuar de mejor forma como digamos, como una réplica, ¿no? En el trabajo igual. Por ejemplo, nosotros, nuestro principal enemigo, decimos nosotros, o sea, nosotros servimos al público, pero nuestro principal enemigo, ¿cuál es? Recursos humanos. Sí. Porque cuando le preguntas algo, es decir, ¿y quién se queja de ellos? Porque nosotros tenemos, para atender a un usuario,
amables, más allá, yo como Bahá'í tengo ese compromiso de ser empática y cordial, pero en realidad un usuario también puede cambiar la versión, entonces nos cuidamos nosotros mucho de dar una buena atención. Pregunta a recursos humanos, dale una necesidad tuya como persona, dentro de tu trabajo, de tu empresa, ¿qué te va a decir? Como dice la señora, ¿qué dice el reglamento? Oye, pero ¿qué dice la razón? ¿No? ¿O qué dice la vida? ¿Qué necesita el José planeta? María, es tan grande, tan profundo como lo es la mente. Entonces, uno con el conocimiento que tiene, o sea, uno dice, tiene tantas aristas, es tan infinito el tema de que uno lo puede adaptar donde uno está nadando o en el mar donde uno está navegando. Uno tiene que saber dónde lo calza, porque yo creo que si cada amigo expresa lo que expresó María José, a lo mejor cada amigo tiene distintas visiones de acuerdo en el mundo donde se mueva. No puede ser absoluto de una persona o de una institución o de un grupo, porque la mente es infinita. Y aquí estamos hablando de cosas que son netamente, digamos, son conceptos intelectuales que están en la mente. Y la mente por sí es amplísima, es lo más amplio que puede conocer el ser humano. Entonces, yo creo que cada amigo aquí tiene su propia opinión, la cual es sumamente válida. Sí, exacto, Carlos. Sí, porque estamos todos metidos en todos los tipos de líderes. Por eso tenemos esta sociedad tan convulsionada. El tema es que ir orientándonos todos al liderazgo moral. Pero para cambiar, uno tiene que ver por qué hay que cambiarlo. O sea, por qué otra cosa cambiarlo. Pero si alguien no nos muestra que hay una cosa distinta, o sea, no podemos cambiar, ¿no? Entonces, es como que esa es como un poco la tarea nuestra, pienso, ¿no? ¿Cómo es? Mostrar que hay un líder moral y cómo es. Y que pensemos qué podemos mejorar de la parte, la parte en la que actuamos nosotros, ¿no? Querida Silvita, Rosalinda de México nos dice muy buen tema. Acá en Mexicali hemos dado este tema como tema o taller o curso. Y me gusta el enfoque de esta plática, especial cuando Silvia habló de sistema de salud, porque yo trabajé en ello y la corrupción no permitió que se cumplieran las metas. Creo que en nuestra vida diaria utiliza varios o todos los modelos de liderazgo de acuerdo al caso. Nos explica que se tiene que retirar y que nos vemos el próximo lunes. Buen tema. Si decidimos dejar para una segunda parte, sería en octubre. ¿En octubre? Sí. Se van a olvidar. Bueno, yo le propongo una cosa, que no hablamos, leemos rápido, y después pueden pedirle el material para repasarlo a Emma, ¿no? Claro que sí, y va a estar en el canal prontamente. No hay mala idea, porque pasarlo ahora y en octubre ya leerlo, releerlo y hacer una conversación, un diálogo. Buena idea. Hacerlo como un diálogo. Eso. Entonces en octubre hacemos el diálogo del liderazgo, de la moral, de lo que dijo la señora Silvia. Y podemos hacer un taller también. También. Tengo armado para hacer un taller también, ¿eh? Lo hacemos por Zoom, si quieren. Entonces, súper. Bueno, entonces leemos rápido. Entonces, estos son los 6 principios a todo lo que da, en lo que se basa el liderazgo moral.
Primero, nobleza esencial del ser humano. Que eso estamos todos de acuerdo, ¿no? El ser humano tiene tanto una naturaleza inferior como superior y cada uno ha de elegir enfocar los pensamientos y acciones en desarrollar las potencialidades de su naturaleza superior, con la convicción de que el desarrollo de cualidades espirituales y morales eliminará gradualmente los defectos, como la luz elimina la oscuridad. Las personas que así proceden encuentran significado en su propio proceso de crecimiento y transformación, por medio de utilizar conscientemente sus poderes de raciocinio para lograr una mayor comprensión de las verdades y principios espirituales, y luego ejercer su voluntad en un esfuerzo por aplicar esos principios en sus propias vidas y en el servicio a los demás. Cada persona nace con una naturaleza esencialmente noble, pero esta característica fundamental se manifiesta gradualmente como resultado de procesos apropiados de aprendizaje y transformación. ¿Dónde vas? ¿Cómo? Bájate. No, alguien No, está hablando, pero... Sigue Silvita, Pedrito se le Bueno. quedó el micrófono abierto. Segundo, el liderazgo orientado hacia el servicio. La característica fundamental del liderazgo moral es el espíritu de servicio. El liderazgo moral lo ejerce quien más sirve a la comunidad, no quien domina más a la comunidad. Lo que el mundo necesita es transferir el poder del líder individual al grupo. El liderazgo ha de ser accesible a todos, no solo a unos pocos privilegiados. Los modelos prevalecientes del liderazgo están basados en la dominación por medio del ejercicio de diferentes formas de poder. En estos modelos del líder se considera superior a los otros miembros del grupo. En cambio, la persona que ejerce el liderazgo moral usa sus capacidades para servir a los demás. Seguimos. Sin embargo, el verdadero servicio se caracteriza por la sabiduría. No hay que confundirla con el pseudo servicio del líder paternalista, que hace para los demás lo que ellos podrían aprender a hacer por sí mismos. El verdadero servicio no crea dependencia, sino que libera a las personas de ella. No busca atar, sino emancipar. Respeta la dignidad de cada una, de cada persona, y busca potenciar a quien sirve. No se interesa solo en satisfacer necesidades inmediatas, sino en ayudar a cada miembro a desarrollar las capacidades que él o ella necesita para poder contribuir a su propio bienestar y al de los demás. Entonces, durante una guerra, una enfermera estaba trabajando en un hospital militar atendiendo a los soldados heridos en la batalla. Un día un general hizo una visita al hospital y se consternó ante las condiciones pasmosas y el hedor nauseabundo. «Yo no haría este trabajo ni por todo el oro del mundo», exclamó. La enfermera le miró y dijo: «Yo tampoco lo haría por dinero». Entonces, este es el concepto del servicio. Entonces, ¿cuáles son las tareas que aspira a ser un líder que está motivado por el espíritu de servicio? Bajemos, reflexionamos. La próxima. Ahí está. El propósito del liderazgo, que es la transformación personal y social. Personal y social.
Al construir un marco conceptual de liderazgo moral, resultan fundamentales cuestiones como el propósito de la existencia humana o la definición de la responsabilidad. Como elemento importante de nuestro marco conceptual, afirmamos que la vida humana tiene un doble propósito, que la direccionen y dan significado a la existencia. Este doble propósito consiste en promover los procesos continuos de la transformación personal y social. Procesos continuos. Cuando este proceso dual es reconocido y aceptado por una persona como el objetivo de su propia existencia, provee una orientación fundamental para una vida activa y significativa. Sin embargo, si la transformación personal no está motivada por el deseo de contribuir a la transformación social, la persona corre el riesgo de caer en el egocentrismo, desarrollando sus capacidades solamente para su beneficio personal. Sigamos. Entonces, el objetivo del proceso de transformación social es la promoción de una civilización en continuo progreso, basada en los principios de justicia, unidad y amor. En este proceso, la rectificación de las relaciones verticales basada en la dominación y su transformación en verdaderas relaciones horizontales basadas en la equidad, la reciprocidad, el compartir y el servicio mutuo es una tarea fundamental, pero no se puede lograr por el camino estructural solamente. Las personas deben desarrollar nuevas actitudes y capacidades, es decir, tienen que estar involucradas en el proceso de transformación personal. Estos cambios estructurales no pueden producir una sociedad justa, unida y pacífica si los protagonistas del camino no están participando en un proceso en el que desarrollen y practiquen cualidades espirituales y capacidades de liderazgo moral en sus propias vidas. De otro modo, muchos de los males que infestan a las viejas estructuras, tales como la corrupción, el despotismo, el interés personal, la desunión, la violencia, el prejuicio y la discriminación, también infestarán a las nuevas, dado que estos males provienen de los defectos de las personas que trabajan dentro de dichas estructuras. Bueno, esta es la última, ¿no? ¿Emma? No, no estoy tan segura. No, déjame revisar bien. Bueno, porque sí, acá porque hacemos una mención nomás, lo que serían grupos creativos. Estos grupos creativos, dice que el camino hacia la transformación personal se encuentra a través de la interacción entre otros seres humanos en la sociedad. Entonces, Arnold Toynbee se refirió a tales grupos como grupos creativos, que emergen de las ruinas de una civilización moribunda y que sirven como catalizadores para la promoción de una nueva civilización. En todo este esfuerzo se deben tener en cuenta dos requisitos básicos, tanto para la transformación personal como social. Primero, es importante tener una visión del ideal hacia el cual uno se está esforzando. Y segundo, el segundo requisito para la transformación es desarrollar capacidades. No es suficiente tener una elevada visión. Uno ha de desarrollar las capacidades necesarias para ejemplificar e implementar estos ideales. Por ejemplo, aunque es posible imaginar una sociedad que utiliza procesos participativos en la toma de decisiones, es mucho más difícil desarrollar la capacidad
de participar efectivamente en la consulta para tomar la decisión del grupo. O sea, una cosa es decirlo y otra cosa es practicarlo. En realidad siempre es más fácil hablar que andar. Y la capacidad se desarrolla cuando andamos. Entonces tenemos que practicar estos principios en nuestra vida diaria. Vemos la próxima a ver qué es. Me parece que dejamos ahí nomás, Emma. ¿Ya? Sí, ahí en grupos creativos. Si no, Ok. vamos sumando otros conceptos y vamos a llevar más tiempo, mucho tiempo. Queridos amigos, entonces démosle un gran aplauso a nuestra querida Silvita. Que hablé mucho al final. No, Ya, amiga, está muy bien. bueno. Es que es tremendamente interesante. Es que es Muy muy interesante, importante esto. como decía Es José muy- María, para nuestra vida y para nuestro trabajo, nuestras relaciones. Sí, y el crecimiento de nuestras comunidades como Bahá'í, tomar conciencia de Exactamente, todos estos elementos, ¿no? exactamente. Queridos Gracias por tu amigos, paciencia. nada, están abiertos los micrófonos para preguntas, sugerencias, inquietudes, varias. Es un tema tremendo. Y va a quedar para una segunda parte, de todas maneras. Sí, creo que Felicitaciones a Silvia por desarrollar tan sobrado. maravillosamente. Sí, Todavía estaba por ahí. claro, claro que estaba atenta a tu presentación. Muy linda. Felicitaciones, Sil. Gracias, sobrado. Bueno, bueno, en general, viste que esto da más para reflexionar, quedarse pensando, ¿no? Que para hablarlo mucho, porque es como que hay que irse un poquito para adentro y empezar a ver. Después, después de estos temas, uno está analizándose todo el día cómo actúa con los demás. Pero no hay que traumatizarse, porque seguro que se van a encontrar en actitudes que nunca pensaban que están haciéndolas. Porque uno actúa automáticamente, ¿viste? Dentro de todo es algo gracioso con uno mismo. De Y todas maneras. Sí, de los amigos que dan su charla, cada uno, de cada uno que uno escucha, realmente saca enseñanza positiva. Algo queda y algo a unos le llamará más la atención, de acuerdo al tema que uno esté, sí, donde esté moviéndose. claro, seguro. Pero Sí. yo creo que esto, yo lo iba comparando con lo que usted está hablando, con lo que está sucediendo hoy día en el mundo. Sí. Entonces, aquí hay un elemento que es la moral. Sí. Y de todos los elementos que se conjugan dentro de una sociedad o de una institución o de una comunidad. Entonces, la moral es un elemento de estos, como es el conocimiento, como es tantas cosas que tiene el ser humano en su interior. Sí. Y que tiene que saberlas complementar muy bien, unirlas muy bien, para tomar una buena decisión. Y la moral no cabe duda que es un elemento más de los infinitos que tiene el ser humano para mejorar como creación, para reflejar incluso los religiosos, incluso los otros mismos como Bahá'í. También tenemos que buscar la manera para que tengan resultados nuestras enseñanzas. Nuestras enseñanzas, transmitimos lo que él dice. Sí. Pero si nosotros no tenemos todos esos elementos que él nos dice que deberíamos de tener, van a ser palabras vanas. Sí. Van a ser palabras, digamos, porque nos falta ese ingrediente. Exacto. Y ahí tiene que ver con
tiene que ver con la sinceridad con que uno habla, ¿no es cierto? Y el efecto que hacen los demás. Claro. Sí. ¿Cómo? Yo me río conmigo, ¿no? Porque a veces me encuentro diciendo, o sea, me escucho lo que estoy diciendo y me digo, ¿qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Sí. Claro, Yo porque sé. como que uno se acostumbra a escuchar y a hablar como se habla normalmente y qué sé yo, y uno va incorporando y no reflexiona las cosas que dice. Sí, sí. Sí, Él, como dice, creo que en el libro de la certeza, sí, le habla, sabemos que le habla a los musulmanes, a los cristianos y a los judíos. sí. Entonces le dice, es preferible 1 hora de reflexión Claro. a 70 años de adoración piadosa. Sí. Y uno se empieza a reflexionar, ¿qué lo está diciendo él en esas pocas palabras? Son tan profundas, ¿qué los dice él en esas pequeñas frases? Claro. Es que sin reflexión no desarrollamos la capacidad, lo único que hacemos es imitar. Ese es el tema. O sea, por eso nos dice que reflexionemos. Porque si hasta la oración la hacemos como una imitación, si no reflexionamos. Y repetimos y nos ponemos, claro, y nos quedamos tranquilas. O sea que empezamos bien y después como que lo vamos haciendo como una costumbre y no reflexionamos y no es por ahí. Y como que ese es como un trabajo cansador, ¿eh? Pero es un trabajo de todos los momentos. Cuando menos queremos acordar, estamos haciendo una cosa que no era por ahí. Manuel, ¿quieres decir algo? Manuel levantó la manito, sí. Muchas gracias, Silvia. Ha sido un tema, bueno, es un tema, yo lo había dado muchísimos años aquí en España, el liderazgo moral, y ha sido fantástica la exposición. Muchas gracias. Pero según ibas analizando todos estos liderazgos diferentes, el paternalista, el totalitario, el democrático, yo le iba poniendo, seguramente casi todos cuando lo estábamos escuchando, íbamos poniendo nombres y apellidos a veces. Ibas diciendo un tipo de liderazgo y se me venía a la cabeza alguien, un sistema. Y muchas veces de las preguntas que hicieras cuando hablaste del ecologismo, como bien sabrás, Max Weber lo había desarrollado sobre lo que es la ecología y cómo Max Weber dividía el mundo en lo que es el monismo y el dualismo y utilizaba ese sistema de ser de una sociedad mística y otra asceta. Y a partir de ahí, dependiendo cómo un ser humano veía a Dios integrado en todo el sistema o lo veía separado, la economía funcionaba en distintos sistemas. Es impresionante cómo este filósofo desarrollaba esta filosofía de cómo la mente humana, dependiendo si Dios era el creador del mundo, externo o que no era inmanente en el mundo, cómo la economía se desarrollaba y el que creía que Dios estaba inmanente en todo, cómo la economía también se desarrollaba. Y era impresionante la cantidad de reflexiones que se sacaban a partir de ahí. Entonces, pues muchas gracias por hacer reflexionar, porque yo lo que veía también este liderazgo, me hiciste reflexionar sobre ¿y cuándo no es una persona? ¿Cuándo no es un líder personal?
Y cuando, quiero decir, ¿y si es una institución? Si es una economía. Y por la economía, evidentemente, la desarrollan los seres humanos. Pero sobre la economía se han hecho desastres. Una palabra como la economía que se está desarrollando en el mundo, dentro del propio sistema, nadie le frena. Y en el nombre de la economía se están destrozando el mundo, las familias y toda la mismísima educación. Lo mismo que el desarrollo que quisiste hacer sobre lo que es lo de, como dijiste, la seguridad social sobre las personas. Dependiendo de la economía del país, doy o no doy, saco, pongo, no sobre los intereses de las personas. Nunca se habla sobre los intereses de las personas. La economía tiene muchísimo que ver ahora mismo, incluido, como todos creéis, seguramente, a lo mejor yo también estoy equivocado, hasta el mismísimo sistema comunista que fue basado en una repartición de todas las cosas. Al final, el sistema económico se ha hecho poderoso sobre ellos y todo lo mueve la economía, todo lo está moviendo por ahí. Las superpotencias, como las farmacias, las farmacéuticas, el petróleo, lo están moviendo todo. Y a veces, a lo que voy, es que a veces no funciona una persona que sea paternalista, que domina, sino que a veces ese tipo de institución que se ha creado lo domina todo, y eso va a ser muy difícil descontrolarlo y volverse atrás. Porque, como bien apuntaba Carlos hablaba sobre también la moral y la religión. Ahora mismo apuntabas en un momento determinado sobre cuando tú defraudas el ser humano, el corazón, se hace cínico y ya no cree. ¿Qué es lo que nos está pasando a nosotros? Pues que las religiones, los líderes religiosos han mentido tanto que ahora mismo la gente está desilusionada, no cree en lo que contamos, no lo cree. Dices que ahora dice un nuevo mundo. Eso contando, mira las religiones lo que están haciendo, mira el odio que hay entre ellas. Esa moral es la que nosotros tenemos que reformar y contar. Por eso, y para acabar, perdonar que extienda, lo último justamente que le dijiste de estos grupos creativos, lo último, que es más fácil la teoría que la práctica. Cuando nosotros hablamos, yo me doy cuenta de cómo te observan cuando hablas de la igualdad entre el hombre y la mujer, y tú estás hablando y la mujer te está recogiendo, no sé qué, no sé cuánto, se están dando cuenta. Cuando hablamos de la igualdad entre el hombre y la mujer, cuando lo hablamos, tenemos que ser conscientes de que nos están vigilando y están viendo si nosotros lo estamos desarrollando. Todos los principios bajáis, tenemos que llevarlos a la práctica. Shoghi Effendi lo apuntaba. Si no llevamos a la práctica estos principios, no hay una verdadera transformación. Por eso no podemos teorizar. Tenemos que practicarlo y demostrándolo. Gracias y perdonad por alargarme. Claro, esa es la diferencia que siempre se explica entre a lo mejor un filósofo y una manifestación de Dios, que muere por lo que dice, por lo que cree, hace su vida el reflejo de lo que dice. Y un filósofo, bueno, plantea cosas y a lo mejor muere otro por lo que dice el filósofo, pero no el filósofo. Excepto lo de Platón. Excepto. Excepto. Sí. Anita Massa de Uruguay dice, ahora a aplicarlo con conciencia en cada uno de nuestros actos de la vida diaria. En cierto modo lo mismo que decía nuestro querido Manuel. Sí. Muchas gracias por la invitación y dice que se une a la segunda parte. Muy interesante. Mire, eso, porque lo que lleva más tiempo para estas cosas, por ejemplo, porque lo interesante es tener estos temas como disparador, que empiecen, aunque sea que piensen a pensar, ¿no? En el trabajo, en la casa, en cualquier lugar donde estemos.
empezar a pensar, como por ahí a uno está en un cumpleaños y qué sé yo, decir, a ver, si tenemos tales líderes, ¿en cuál se ubican ustedes? ¿Qué sé yo? Cualquier de este tipo de líderes. Bueno, y entonces que se empiece a generar el tema de que a ver qué líder es cada uno, ¿no? Y cuándo funciona, y cuándo, no sé, en cualquier situación me refiero, porque hay que tomar conciencia, porque así no vamos para ningún lado. Tenemos que ir rompiendo esquemas para poder reflexionar, o mostrar por lo menos. No es que nosotros seamos unos sabios ni nada, pero mostrar que por ese camino es como que por el de acompañar, por el cumplir principios, el de hacer lo que uno dice, en las virtudes, digamos, que es lo esencial, la base del ser humano. Entonces, que ahí está la forma. Y que hay quienes creen eso y que viven de acuerdo a eso. Porque si no hablamos, nadie sabe, ni nuestros parientes. Es porque yo siempre hago lío en los cumpleaños, por eso les di el ejemplo de los cumpleaños. Después terminan todos discutiendo. La invitada ideal. Y yo me voy porque tengo que dormir temprano, así que ellos se quedan discutiendo. Pero no, pero funciona, o sea, tienen que pensar de alguna forma. Ay, Dios mío. Querido Ali, vi que activaste tu micrófono. Ali, ¿estás sin micrófono? Sí, está Sí, se está activado. activado. Oye, la verdad que es una exposición muy interesante que merece la pena continuar la segunda, terminarla bien, porque la verdad es una reflexión bastante completa, bastante necesaria. Y gracias, Silvia, por esta bonita exposición, esta bonita reflexión. Nos gustaría que imita a nuestro, organiza se ha dicho en septiembre, en octubre, cuanto ya puede, cuanto vosotras podéis. Nos avisáis y con mucho gusto, de verdad que nos gustaría escuchar y aprender de de la exposición que está haciendo. Es un buen trabajo. Enhorabuena y felicidades y continúa. Gracias, Ali. Gracias. Tenemos que agradecerle a Juanita Hernández y a Eloy Anhelo, que escribieron tanto sobre todo este tema, que uno puede ir acomodándolo. Pero muchísimas gracias entonces a Juanita y Eloy. Sí. La amiga Silvia dijo algo de que, ¿qué hacer? ¿A dónde apoyarnos? ¿Dónde apoyarse hoy día el ser humano? ¿Dónde encuentra asilo? En Bajaola. Muy bien, exactamente. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí encuentra, entonces, ¿qué dice Abdu'l-Bahá? Sí. Dice, procurar de todo corazón ser conductores voluntarios de la bondad de Dios, por cuanto yo os digo que Él os ha escogido para que seáis los mensajeros de amor a través del mundo, para que seáis los portadores de dones espirituales a los hombres y para que seáis los mediadores en difundir la unidad y la concordia sobre la tierra. Dad gracias a Dios de todo corazón por haberos otorgado tal privilegio, porque una vida dedicada a la alabanza no es demasiado larga para darle gracias a Dios por tan grande favor. Entonces, Él los ha escogido para esto, para lo que está hablando, lo que habló el amigo Manuel, lo que habló la amiga José María,
la exposición de la amiga Silvia Busto, tantos temas maravillosos. Y somos los otros los que dijo lo que decía Manuel cuando estaba exponiendo, decía cuando hablaba un tema, él percibía cómo la audiencia lo veía, lo escuchaba. Esta es la nueva melodía, este nuevo canto, aquí está aquí donde está el árbol del conocimiento hoy día, en la enseñanza de él. Sí. Y ese es el poder que tenemos hoy día los bajáis, incluido la moral, incluido la reflexión, incluido tantas cosas. En los obstáculos lo colocamos nosotros. Sí, así No es. la palabra, no la enseñanza. Sí, porque, y pensar que en realidad lo que tenemos que ser, o sea que es más fácil todavía. Y no sé por qué hacemos tanto drama a veces, ¿no? Porque nosotros tenemos que ser conductores, o conductores de la enseñanza. O sea, no tenemos que hacer nada nosotros, solamente que ser portador, llevársela, porque la enseñanza es la que enseña, ¿no? Entonces lo único que tenemos que hacer como mensajero, llevar eso a cada uno de los demás, ¿no? Y hacemos tanto, qué sé yo, nos rompemos tanto la cabeza para hacer eso, a veces. Sí, lo rompemos la cabeza. Es la misma que usted decía dentro de la exposición, decía, bueno, uno es un conductor nomás, de la enseñanza no enseña nada. Uno es un conductor eléctrico que la electricidad pasa por entre mí y hizo, nada más. Y uno debe enseñarle hasta el amigo como conductor hasta donde sea necesario después que él tome su propia decisión, siga su propio camino y ser democrático. Hasta aquí le enseño yo ya paso a ser paternalista, yo quiero que hables lo que yo te digo, ya ahí uno entender, tiene que ser sabio. Y la escritura le da esa sabiduría, ese conocimiento. Sí. Porque él nos indica cómo deberíamos de hacerlo. Eso. Creo que también el gran tema es la educación. Al final siempre desembocamos en la educación. Claro, el líder también lo hace la educación. Bueno, amigos, para don Manuel y para mí son las 12:10. Ah. Ali, eso es tempranísimo, hombre, tranquilo. A lo mejor estás de vacaciones. A lo mejor estás de vacaciones. Yo sí. Yo no. Hoy es festivo en España y decía, mañana tengo que trabajar. ¿Qué vas a ir a mañana a trabajar? Mañana no vas a trabajar, Manolo, tranquilo. Digo, no, bueno. Porque, ¿qué festejan hoy? Yo mañana tengo que trabajar. De verdad es un placer verles, escuchar a Silvia. Gracias. Esperamos vernos otra vez en otra misma, a continuar con lo que habéis iniciado. Y muchísimas gracias y buenas noches a todos. Y gracias, Manuel. Gracias. Buenas noches, Ali. Muchas Hasta gracias mañana. por acompañarnos. Hasta mañana. Hasta mañana a la mañana.